Amables oyentes, nuestro saludo fraternal en el nombre de Jesucristo. El título del sermón hoy es Adán no es igual a Dios. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. Cuando uno lee las Escrituras, queridos hermanos, debe tener un gran cuidado de examinar los textos con los contextos. Uno no se puede imaginar las Escrituras añadiéndole o quitándole, no. Hay que examinar y aplicarle la norma de la homilética. ¿A quién se dijo? ¿Por qué se dijo? ¿En qué tiempo se dijo? Hay que respetar las culturas de los pueblos, porque el Evangelio es intercultural, el Evangelio más allá de las culturas. Entonces, hay una palabra que dice, y creó Dios al hombre. Creó está en singular, no se refiere a 3 personas, ni a 4, ni a 100. Dice, a su imagen. Cuando la Biblia dice que Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, no está diciendo que Adán era un duplicado de Dios, que Adán era una fotografía exacta de Dios, porque eso es lo que algunos falsos predicadores quieren hacernos creer. No, eso es imposible aceptarlo a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Adán no era una copia de Dios, Adán no era Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, Dios es invisible, Dios es incorpóreo, Dios no se ve. San Juan afirma que a Dios nadie lo ha visto jamás. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Isaías afirma diciendo, tú eres Dios que te encubres. Entonces, Adán no era una copia de Dios. Si Adán fuera una copia de Dios, Adán sería otro Dios. Pero si usted examina las Escrituras, nunca ha habido un Dios aparte de Dios. Nunca han existido 3 personas en la divinidad. Esa es una enseñanza carente de toda revelación divina. Las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo ya lo hemos dicho hasta la saciedad. No se refiere a dioses ni a personas, sino a oficios que desempeña Cristo en la divinidad. Como Padre Él es el Creador, como Hijo es el Redentor, se hizo carne para redimir al hombre. Y tercero, el Espíritu Santo es el creador, formador, guiador y sustentador de todas las cosas. Entonces no son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso no tiene apoyo en ninguna parte de las Santas Escrituras. Entonces Adán no es una copia de Dios. ¿Por qué? Porque Adán es alma viviente según las Escrituras. Alma viviente quiere decir un ser humano que nace de una mujer, expuesto al dolor, al fracaso, al pecado, a la muerte y a la condenación. En cambio, Dios es espíritu y es eterno. Fue el diablo el que engañó a Eva diciéndole allí en Génesis 3:5 que ellos serían iguales a Dios si tomarían del árbol. Entonces, es el diablo y sus falsos predicadores que van por el mundo engañando a los ingenuos, diciéndoles que el hombre es igual a Dios. Yo quiero citarle un texto que desdibuja completamente esa falsa Isaías 46, voy a citar el versículo 9.
textualmente dice la palabra, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Cómo opina usted, amable oyente? ¿Qué opinión le merece a usted este texto? Que el mismo Dios dice que Él no conoce otro Dios, que no hay otro Dios como Él, que nunca lo ha habido. Ahora le cito otro pasaje para que le quede claro que no hay otro Dios. El hombre no es ningún Dios. Aunque el Salmo 82:6 diga que vosotros sois dioses, nunca Dios quiso decir que nosotros éramos dioses. Enseguida lo aclaró y dijo, pero como cualquiera de los príncipes moriréis. Y luego dice una frase que dice, y como ellos también caeréis, si moriréis. Escuchen lo que dice la Escritura en el capítulo 44 del libro del profeta Isaías. Dice, verso 8, no temáis ni os amedrantéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Si el mismo Dios, supremo, hacedor, creador y sustentador de todas las cosas, Él mismo dice que no conoce a otro Dios. ¿A dónde van a aparecer estos señores que andan predicando que hay tres dioses, que hay tres personas en la divinidad, que existe una tal Trinidad? Y esto lo hablo con mucho respeto. Esos textos no existen en las Escrituras. Dios no se parece a nada ni a nadie porque Dios es espíritu. Dios no se ve, Dios es incorpóreo. Entonces, el mismo Dios de la Biblia está diciendo que Él no conoce a ningún otro Dios. No hay otro Dios como Él. De pronto hay por ahí otros diosecillos de papel, de yeso con varillas de hierro por dentro. Hay unos dioses inventados por el hombre. Eso dice el Salmo 96:4. Dice que todos los dioses de los pueblos son ídolos. Todos, sin excepción, los dioses creados por el hombre son ídolos. Pero el Señor creó los cielos y la tierra. Entonces, Dios en ninguna parte de la Biblia dice que el hombre es un duplicado de Dios. Eso fue la nueva era. La nueva era o algo que se llama New Age. No es un movimiento cristiano, por favor, hermanos, escuchemos bien las escrituras. La nueva era es un movimiento sociocultural. Es un movimiento que apareció por allá en los años 60 y que lo único que ha enseñado es a violentar la palabra de Dios, a enfrentar lo que Dios nos ha enseñado. Pues no podemos creer, no es una religión ni una secta, es una red de grupos, de asociaciones y organizaciones que comparten sus planteamientos. Esto lo estoy tomando de Google. Se basa en conceptos religiosos, ciencias, leyes y símbolos de civilizaciones arcaicas, antiguas, que no tienen nada que ver con las escrituras. Y recoge elementos de religiones orientales, no de la Biblia, como el espíritu, las terapias alternativas, la psicología transpersonal, la ecología profunda, la astrología, el gnosticismo y otras corrientes. Tiene una relación íntima con la astrología de Acuario y la creencia de que el Sol influye en el destino de los hombres al pasar de un signo del zodiaco al otro. Todo esto no es más que barbaridad. Dios no se parece a nadie. Nosotros llegamos a tener una relación íntimo espiritual con Dios, pero nunca seremos iguales a Él. Dios les bendiga y el Señor les guarde a todos.